En este estudio que vamos a iniciar, vamos a referirnos a los más importantes principios y leyes fundamentales de la masonería. Así como a muchos estudiosos e investigadores les ha sido difícil poder determinar en forma precisa cuándo se originó la institución masónica. Si bien es cierto que el maestre Serge Renaud de la Ferrière, en su libro, el libro negro de la francmasonería, nos menciona, nos aclara iniciáticamente el origen de la masonería, pero aún así, la mayor cantidad de masones pues no determinan los orígenes de esta institución. De tal manera que tampoco ha sido fácil y posible establecer de una manera clara de dónde arrancan las fuentes de las leyes y de los estatutos que regulan la masonería, así como las disposiciones que están contenidos en rituales o también los reglamentos, todo esto que puede considerarse como el derecho masónico, es difícil establecer cuándo empezó. Porque aquellas primeras disposiciones, o llamémosle antiguos preceptos, como se les llama normalmente, estos casi extrañamente constituyen un fundamento en todas las disposiciones que rigen la masonería. Según Betancourt, los manuscritos de antiguos preceptos, o sea, los más viejos, aquellos que comprenden más o menos entre 1390, que se extendieron hasta el siglo XVIII, todos estos parece que son copias o versiones de otros preceptos mucho más antiguos que se desconoce su origen. Ya que aquellas constituciones que son llamadas de York, que se le atribuye más o menos en el año 926 después de Cristo, muchas veces estas constituciones, esta constitución de York, pues contiene algunos preceptos, o diríamos la mayoría de escritores masónicos dicen pues que contienen preceptos que son de algunos autores en forma apócrifa, porque casi todos los preceptos tienen la misma estructura: una invocación, una relación de carácter tradicional y una colección de artículos y puntos o normas que después se han convertido en reglamentos. Entonces hay que darse cuenta que estos artículos que vienen del pasado, de algunas fuentes primigenias, de otros escritos más antiguos, pues actualmente constituyen un poco las fuentes legales para la masonería. El más antiguo que se conoce, el más antiguo manuscrito, le llaman pues el manuscrito regio, porque en la biblioteca real de Enrique VII, la que más tarde fue obsequiada por Jorge II al Museo Británico, ahí se encuentran, según algunos autores, unos poemas de 794 versos o renglones, que permaneció un poco desconocido y oculto a la masonería, porque fue catalogado como un poema simplemente de deberes morales. Pero en el año de 1840 fue reconocido por Holloway, porque este señor publicó una copia en ese mismo año, en el 1840, y que se le llamó el manuscrito Halliwell.
Posteriormente se le llamó el manuscrito regio, un poco para darse cuenta de quiénes fueron los poseedores. Hay que tomar en cuenta y analizar un poco este Regius MS, o sea, el manuscrito regio, porque señala una serie de artículos que más parecieran normas de conducta o normas de forma de relacionarse o actuar desde el punto de vista masónico, social, incluso también de la forma como debe operarse administrativamente. Por ejemplo, en el artículo primero dice: el maestro masón debe ser enérgico, honrado y veraz, concediendo perfecta justicia en sus trabajadores y empleados. Veamos el artículo 6. El maestro no empleará jornaleros de la fraternidad para trabajos de aprendices. El artículo 9. El maestro no debe empezar una obra que no puede concluir. Artículo 14. El maestro no empleará aprendices si no tiene trabajos para ellos. Y algunos puntos que también se agregan en este manuscrito, como por ejemplo el punto 3, que dice que el masón debe guardar los secretos de su maestro y de sus hermanos y ser fiel a su logia. El punto 7, el masón refrenará su incontinencia. En el punto 11, el masón amonestará bondadosamente a su hermano acerca de cualquier error en el cual pudiera haber incurrido. Y el punto 15, el masón debe ser sometido a las penalidades de la ley por cada infracción que cometa. Entonces, este manuscrito señala una serie de acciones que el maestro debe realizar y que no debe realizar, que debe reforzar o apoyar, es decir, son circunstancias pues de un comportamiento exterior, vale decir externo, donde no tiene pues una connotación de un comportamiento, una actitud espiritual, interior, iniciática. Pero también hay que tomar en cuenta aquellos restos de las antiguas logias de constructores, porque veamos que en el siglo XVIII, a comienzos, normalmente los obreros se formaban para pues tener las labores y dedicarse a ganar un tipo de subsistencia, y es así que estas acciones externas de un trabajo de los obreros pues iba a desmembrar un poco el orden espiritual de una masonería naciente. En ese tiempo se dice en los escritos que la única entidad que pudo mantenerse más o menos en condiciones favorables fue la logia de York, porque tenía aparentemente una vitalidad de actividad, tanto exterior como interior. En el sur de Inglaterra habían pues varias logias no muy numerosas y que generalmente después de esta etapa un poco difícil solo contaban con 4 logias importantes. Asimismo, si nosotros analizamos un poco la historia general de la francmasonería, un autor, Preston, dice que bajo el reinado de Jacobo II ya la masonería empezaba a verse un poco abandonada, incluso muchas de las fiestas anuales estaban ya abolidas. Ya en la época de Jorge I, que subió al trono, se dice de que la masonería había llegado pues a su más lamentable estado de decadencia. Es en esa época más o menos que existían algunas personas con cierta nobleza espiritual, afiliados de alguna manera a diferentes posiciones políticas, religiosas, y que trataban pues de salvaguardar o brindar una protección o preservar un tipo de conocimiento, de tal manera que algunos masones, llamémosle por ahora aceptados, que tenían un cierto temor a que la organización masónica pues decayera mucho más,
Entonces, ellos trataron de hacer una reforma en forma completa, ubicando pues a esta institución en un sitial que estaba pues en desmedro constantemente. Esta aspiración que tenía para evitar que la masonería se perdiese, varios masones se unieron, como por ejemplo dicen los autores, el masón Kling, otro con el nombre de Calvet, Lumley, Madden y otros que hicieron pues una estrecha colaboración para dar un nuevo impulso, que fue encabezado por el doctor John Teófilo de Saguilers. Ese era pues un hombre de notable conocimiento, un hombre de ciencia, y también era parte de la Academia Real de Londres. A esta empresa, a este proyecto, en la que se propusieron darle pues un impulso y también cambiarle un poco el rumbo de la fraternidad, en este caso la masonería. Jorge Pine, que es un erudito, anticuario, y al doctor en teología Jaime Anderson, que fueron los que apoyaron al doctor Teófilo, estableció un comité en la que dieron fin a los trabajos preliminares de la masonería y se reunieron las 4 importantes logias que existían en ese tiempo en Londres. La logia de San Pablo, en la Posada del Ganso, la de la Posada de la Corona, la de la Posada del Manzano y la de la Posada al Romano. Esta reunión de estas logias se realizó en febrero, en el año 1717, en la Posada del Manzano. Y estas 4 logias acordaron pues fundar una gran logia, con todas sus fórmulas necesarias, y esta gran logia se iba a reunir cada 3 meses, bajo la dirección de uno de los maestros más antiguos. Este acuerdo, cumpliendo este acuerdo, la Gran Logia se reunió nuevamente el 24 de junio de 1717. Entonces eligieron al gran maestro de la orden, Antonio Sawyer, y este nombró inspectores, vigilantes, a Elliot, un capitán, y a un maestro carpintero, Lambal. Esto dio lugar a los primeros fundamentos, a la piedra fundamental de esta institución, que hoy día se conoce con el nombre de francmasonería. Entonces ustedes pueden observar y analizar que en el año de 1777 se reunieron varias personas para formar una gran orden. Que esto fue motivado por la decadencia que estaba pues viviendo la orden masónica, para darle pues un nuevo impulso. Que no quiere decir de que la formación de esta gran logia pues sea inamovible y que tenga pues prerrogativas históricas hacia el futuro y pueda maniobrar o manejar todo un trabajo espiritual de una orden que en los tiempos de esta era pues estaba emergiendo a través de la masonería, pero también hay otras órdenes espirituales que tienen una connotación iniciática y por ello no están pues fuera de esta gran logia, porque no es prerrogativa de la reunión de varios hermanos y dar pues por hecho a que son los únicos que pueden dictaminar la regularidad o irregularidad de cualquier logia posterior. Es a partir de aquí que
Los francmasones se convirtieron pues en una institución en la que esencialmente era pues distinta a aquellos obreros constructores que estaban dedicados solamente a las construcciones, valga la redundancia, de templos, de construcciones de catedrales, pero que no tenían una connotación filosófica. Y justamente ellos elevaron esta condición de constructores a un aspecto moral y espiritual. Este edificio moral que ellos construyeron, merced después de la fundación de esta gran logia, del reagrupamiento, en la que en el futuro pues debería trabajar en una especie de autoconstrucción moral. Esta gran logia tenía pues disposiciones, y una de las primeras disposiciones es la siguiente, y eso hay que remarcarlo, que dice así: que desde aquella fecha se limitaba el privilegio de que había gozado la cofradía en general de reunirse en calidad de masones, y que siempre que quisiera reunirse una logia, excepción hecha de las 4 antiguas y fundadoras de la nueva organización, debía obtener al efecto una autorización escrita del Gran Maestro, el cual, con la aprobación de la Gran Logia, le participaría si podían admitirse las peticiones de ingreso de individuos presentados con este objeto, y que en lo sucesivo, y no podría considerarse regular y legalmente establecida una logia sin esta autorización. Fíjense de que es bien fácil pues reunirse un grupo de personas, establecer una gran logia o autoimponerse una gran responsabilidad iniciática, ubicar como representante un gran maestro y promulgar que nadie que no tenga la autorización de dicha logia y dicho maestro pues pueda considerarse en forma regular. Es quizás desde allí que surge eso de los masones regulares o irregulares, pues me parece una manera un poco manipuladora, iniciáticamente hablando, para poder controlar o regular el crecimiento de la masonería, pero eso es una forma más institucionalizada de un conocimiento que no tiene institucionalización, sino más bien una prerrogativa del despertar iniciático hacia niveles más altos, que no tienen que ver con esta forma de regular o irregular establecida por esas 4 logias que se unieron en una gran logia en los años ya mencionados. Entonces, miren cómo es un poco la historia, en donde después de que fue adoptada estas regulaciones, esta reglamentación, ya varias logias se constituyeron en diversos barrios de Londres y obtuvieron la autorización de esta gran logia. Inclusive sus maestros deberían asistir a la asamblea de la gran logia y dar cuenta de los trabajos periódicamente al gran maestro, y así pues ellos estaban considerados como algo regular. Pero las 4 logias antiguas conservaron todos los derechos e inmunidades de que habían gozado hasta entonces. Una forma un poco dirigida hacia cierto tipo de manipulación externa, que dista un poco de lo que es un tipo de transposición interior en cuanto al trabajo que el masón en el fondo debe realizar. Y asimismo, esta orden, esta gran logia masónica, le dio pues cierta libertad a las logias que estaban bajo su jurisdicción
para que puedan ellas mismas legislarse por sí solas. Pero como estas nuevas logias comenzaron a aumentar día a día, es decir, comenzaban a crecer, había cierto temor en que puedan ahogar los derechos de esas 4 logias. Entonces se vieron obligados a redactar un código de la Constitución. Y este código pues fue hecho por Jorge Pain, el segundo gran maestro, que fue elegido el 24 de junio de 1718, según cuenta la historia. Y pues la misión que tenía era justamente para redactar este código. Se preocupó bastante en cuanto a la documentación masónica, recopilando todos los acuerdos tomados hasta entonces por la Gran Logia, y logró formar la base de 39 ordenanzas generales que se pusieron en práctica bajo Mallete en el año de 1721. Otro personaje importante, el doctor Anderson, estuvo encargado de compararlas con los documentos más antiguos y con las primitivas costumbres de la cofradía, y ponerlos en acuerdo a el uso de las logias en Londres. Estas ordenanzas más tarde tomaron el nombre de antiguas ordenanzas, que estaba pues en relación con la organización de la Gran Logia. Y las logias pues sacrificaban ciertas prerrogativas de libertad, de independencia, para poder supeditarse o estar pues más de acuerdo con la regulación de la Gran Logia, y así poder desmenuzar o desaparecer ciertos abusos que las logias se estaba pues desarrollando, dado que iban creciendo y la libertad que se les dio en su autogobierno pues escapaba un poco a la regulación de esta Gran Logia. Vamos a ver algunas de las ordenanzas generales para que podamos entender estas regulaciones, estas ordenanzas. Por ejemplo, la ordenanza 3 dice: obligación de los que dirigen las logias de llevar un libro que contengan los reglamentos particulares, registros de miembros. La ordenanza 6 dice: para ser recibido es necesario el asentimiento unánime de la logia. La ordenanza 9, que la facultad del maestro inspectores de velar por las conductas de los hermanos. La ordenanza 10, la facultad de la logia de dar instrucciones a sus representantes ante la Gran Logia. La ordenanza 15, modo de llenar temporalmente los cargos en la Gran Logia cuando está reunida en asamblea. La ordenanza 17, incompatibilidad entre el cargo de oficial de la Gran Logia y maestro de logia. La ordenanza 20, obligación del Gran Maestro de inspeccionar las logias. Ordenanza 24, modo como los inspectores ayudarían al Gran Maestro en la reunión anual. Ordenanza 27, distribución de los hermanos en el banquete. Ordenanza 36, cómo se proclamará la elección del nuevo Gran Maestro si éste personalmente no pudiera concurrir al acto. Ordenanza 39, la asamblea anual puede modificar las anteriores ordenanzas o hacer otras nuevas en interés y beneficio de la cofradía, siempre que se mantenga con escrupulosidad los antiguos principios o antiguos límites, los Old Landmark. Veamos entonces que estas ordenanzas son una forma de regular, controlar las acciones de las logias y tener pues una forma de gobierno hacia ellas.